Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Bueno, antes de empezar yo quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Es un gusto el poder tenerles aquí, nos sentimos honrados. Queremos darles la bienvenida y no solo a ustedes aquí en el auditorio, sino también a todas aquellas personas que nos acompañan a través de nuestro servicio en línea, aquellos que nos van a estar escuchando en diferido. Nos sentimos honrados de poder compartir con ustedes. Bienvenidos a Neshama Ministerio, su iglesia, su casa. Y antes de empezar, quiero profetizar nuevamente la palabra que el Señor nos ha dado para este año 2022. Haciendo un paréntesis, el Señor me está guiando y parece que está tomando forma la palabra que vamos a tener para el siguiente año 2023, una palabra que me ha dejado, me está haciendo pensar muchísimo. Voy a seguir poniéndola en oración y es una palabra muy emocionante también, pero el Señor nos habló para todo este año que parecería que fue ayer cuando el Señor nos compartió y era el inicio del año, cuando Él nos dijo que nos pedía que seamos fuertes y valientes, que no desmayemos ni tengamos miedo, porque Él iba a estar con nosotros ayudándonos por donde quiera que vayamos. Y no sé si a usted, pero a mí me ha bendecido muchísimo y yo he visto cada día cómo esta palabra se ha cumplido en mi vida, en mi familia, y me ha sostenido. Y yo quiero, antes de empezar, nuevamente decirle, abrácese a la palabra del Señor. Quiero compartir algo que está en el libro de Apocalipsis. Dice que cuando Él venga y va a invitar a la gran boda, a la cena que vamos a tener nosotros con el Señor, dice que Él se va a reservar la entrada a aquellos que no están caminando, aquellos que no caminaron conforme a la palabra. Y dice, ni los hechiceros, ni los rebeldes, y me llama mucho la atención, dice, ni los cobardes. No sé si usted ha leído esa porción de la escritura. Y yo oro que Neshama Ministerios no permite o no le abre la puerta a la cobardía. Y yo le animo a usted que tampoco le abra la puerta a esa influencia. Nosotros somos esforzados y valientes en el Señor. Amén. Amén. Y Dios nos ha estado hablando y quiero empezar con la segunda parte de este mensaje. El Señor nos estaba hablando acerca de tomar el control. Dios nos ha estado enseñando, Dios nos ha empezado a hablar sobre que es muy importante que aprendamos que nuestra fe, escuche bien, iglesia, es importante. Lo que el Señor quiere que aprendamos es que nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra vida cristiana debe estar basada en la palabra de Dios, en su voz, en la guía del Espíritu Santo y no en emociones ni sentimientos. Por eso debemos buscar estar firmes, alimentados constantemente de su palabra, de sus promesas, permanecer en su presencia, para que cuando pasemos por algún trastorno emocional o nos enfrentemos a alguna circunstancia o tengamos que enfrentar un ataque del enemigo o librar cualquier tipo de batalla, nuestras emociones y sentimientos no nos traicionen, no nos gobiernen, no nos dominen, sino que podamos encontrar con la guía del Espíritu Santo y la palabra la manera de conservar la paz, el gozo, la tranquilidad y la fe que necesitamos para seguir en nuestro camino. Escuche bien, Dios quiere con esta palabra que aprendamos esto, porque vamos a empezar a enfrentar situaciones, y eso no acabará, difíciles de manejar. Vamos a tener que tomar decisiones. Es más, yo creo que muchos de nosotros en esta semana ya empezamos a
a poner en práctica esta palabra. Y el Señor nos empezó a tomar el examen, nos tomó la lección tal vez, o nos sigue tomando la lección. Y antes de avanzar quiero que compartamos algunos tesoros de las Escrituras. Ya en la primera parte lo hicimos. Si usted no pudo escuchar la primera parte, vaya a nuestro canal de YouTube, usted va a encontrar ahí la primera parte de este mensaje. Y para seguir aprendiendo sobre el por qué es importante tomar el control, escuche bien, iglesia, tomar el control de nosotros mismos, pero a través del Espíritu Santo. Yo no le estoy diciendo que usted tome el control y haga conforme a sus fuerzas, sino tomar el control de nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y quiero que compartamos este tesoro de la Escritura, porque habíamos compartido algunos en el primer mensaje. Y vamos a ir nuevamente al libro de Proverbios capítulo 25, verso 28. Proverbios capítulo 25 y verso 28. Y la Biblia dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Me gusta mucho la versión NBI, la nueva versión internacional de esta porción de la Escritura. Escuche cómo dice, tal vez no la tiene aquí, nosotros le vamos a mostrar aquí en la pantalla. Dice: como ciudad sin defensa. Ponga atención cada palabra aquí en esta traducción, me gusta mucho. Dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Dice la Escritura: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y por último, la Biblia dice también en Romanos 8:14, vamos allá, Romanos 8:14, dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Le repito, es un versículo tal vez muy conocido. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y habíamos dicho que todos tenemos emociones, claro que sí. Todos tenemos emociones, y controlar esas emociones, esos sentimientos, no es tarea fácil. ¿Cuántos en esta semana el Señor les puso la prueba y podemos constatar esto, que controlar emociones y sentimientos no es una tarea fácil, que no se da de un día para otro? Pero recordemos que en Cristo somos más que vencedores. Les repito, iglesia, no es en nuestras fuerzas, sino en las suyas. Y esto nos debe bastar para dar la batalla a nuestra mente, a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Y tal vez muchos de nosotros debemos tomar una postura firme y decir: no más. Y atemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros gustos, nuestra voluntad a los pensamientos de Cristo, a la mente de Cristo. Señor, dígale: Señor, ato mis pensamientos a tus pensamientos. Dígale: Señor, someto mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos a tu guía. Y si usted esta oración la empieza a llevar a la práctica, si usted esta palabra que está escuchando la empieza a llevar a la práctica, entonces vamos a ver un cambio radical en nuestras vidas. Amén. Dios nos hizo seres emocionales. No son malos los sentimientos y las emociones, porque a través de la vida vamos a sentir y experimentar muchos sentimientos, emociones, pero el Señor nos había hablado que teníamos que tener cuidado, porque las emociones y sentimientos pueden ayudarnos o engañarnos. Todo depende de cómo las manejemos con la ayuda de Dios. Ponga atención, iglesia, una de las áreas donde trabaja el enemigo es en nuestras emociones y sentimientos. Él trabaja ahí, es decir, en nuestra alma, porque las emociones están conectadas directamente con los sentimientos, y estos nos llevan a actuar y a formar hábitos en nosotros. Y el enemigo va a hacer su mejor esfuerzo para usar nuestras emociones y sentimientos en nuestra contra. Pues él sabe que si nos puede engañar para vivir en base a lo que sentimos, a lo que vemos,
a las circunstancias que nos rodean, logrará apagar la fe en nuestro corazón, logrará distraernos y que quitemos nuestra mirada de Jesús. Y entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a empezar a vivir la vida llena de miedos. Cuando usted hace que, o sin darse cuenta, deja que las emociones y sentimientos salgan del control de Dios y parezca que usted está dominando esto, pero no es así. Va a suceder de que nos vamos a llenar de miedo, ansiedad, tristeza, opresión, depresión, tristeza, ira, frustración, otros desánimo, confusión. ¿Y sabe qué? Vamos a empezar a cometer errores cada vez más seguido y entonces el enemigo nos mantendrá derrotados. A veces en la iglesia pasa, dice, bueno, ya no voy, dice, es que el hermano creo que no me saluda y el pastor tal cosa, y usted seguía por lo que ve. Dice, el pastor creo que está enojado, se lo ve y dice, está con el rostro enojado, entonces ya no voy a ir más, porque él no sabe lo que yo estoy pasando. Y uno empieza a guiarse por las emociones y los sentimientos, y el enemigo va ganando cuando pasa eso. Ahora, hombres y mujeres de Dios en la Biblia vemos que experimentaron varios tipos de emociones. Habíamos hablado que hay emociones, sentimientos buenos o positivos y otros negativos, pero Eva sintió vergüenza, eso dice Génesis capítulo 3. Job sintió enojo. Usted puede leer el capítulo 16 de Job, como él hablaba enojado. Ruth sintió amor, también un sentimiento positivo. Ana sintió angustia, primera de Samuel capítulo 1. Jesús sintió tristeza. Si ve, iglesia, o sea, hay emociones, sentimientos, incluso negativos. Hombres y mujeres de Dios se enfrentaron, tuvieron que aprender a manejar estos sentimientos y emociones, como la vergüenza, el enojo, la angustia, la tristeza. Mi pregunta es, de parte de Dios, ¿cómo usted ha manejado la vergüenza o el enojo o la angustia o la tristeza en su vida? ¿Y cómo hemos aprovechado estas emociones y sentimientos positivos, como el amor, por ejemplo? Yo ayer compartía con alguien del ministerio y me decía, pastor, ¿sabe por qué yo sirvo al Señor? Porque le amo. Es una muestra de amor, no sé cómo explicarle, me decía, pastor, pero es por amor. Entonces, lo que ella me daba a entender, esta persona, es que ella estaba aprovechando este sentimiento del amor de Dios para hacer crecer su vida. Dentro de eso, el servicio, por ejemplo. Y vamos a ver si hemos puesto atención con lo que el Señor ya nos ha hablado en la primera parte. ¿Cómo manejamos sobre todo estas emociones y sentimientos negativos? ¿Quién recuerda? Había una herramienta, ¿verdad? El Señor nos había dado algo para poder manejar, sobre todo emociones negativas, sentimientos negativos. ¿Y cuál era esa herramienta? ¿Alguien recuerda? El dominio propio. ¿Se acuerda? El dominio propio. Dios nos dio a cada uno de nosotros una herramienta que es el dominio propio. Y a través del dominio propio y la palabra de Dios y nuestra comunión con Dios, podemos enfrentar estas emociones y sentimientos negativos, controlarlos. La palabra habla de una persona que es guiada por las emociones y sentimientos, una persona que sirve la carne o que vive según la carne, y ahí podíamos entender. Y entonces, escuche bien, el Señor lo que nos está pidiendo es que es tiempo de que todos nosotros empecemos a crecer y madurar espiritualmente. Tenemos que empezar a poseer otros tipos de territorios dentro de nuestra tierra prometida. Usted tal vez no se está dando cuenta, pero en este momento espiritualmente, ahorita entramos a la tierra prometida, estamos entrando a ciertos terrenos espirituales que antes no habíamos estado. Y el Señor nos está pidiendo que para poder poseer estas bendiciones es necesario crecer y madurar espiritualmente. Y para esto debemos aprender a hacer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que dice la palabra de Dios.
especialmente cuando no lo sintamos, especialmente cuando a usted no le guste. Por eso el Señor nos está hablando de emociones y sentimientos, porque el Señor nos dice, eso es madurez espiritual, eso es tener carácter. Cuando la persona hace lo que es correcto, hace la voluntad de Dios, aun cuando no lo sienta, aun cuando no sienta comodidad, aun cuando vea que tal vez no le da un beneficio personal. Para esto es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Diga Universidad de Dios. Vamos a explicarlo así en esta parte. Nosotros estamos en la Universidad de Dios y el examen de las emociones en la Universidad de Dios ha llegado para nosotros en este tiempo. Dios nos ama tanto que quiere no solo darnos cosas materiales, bendecirnos, sino que sobre todo nos ama tanto que nos quiere ver crecer, como todo buen padre. Y para esto nos está llevando a aprender a caminar guiados siempre por su Santo Espíritu. Y como en un colegio, en una escuela, en una universidad, Él es el maestro y nos está enseñando. Nos va a enseñar, nos ha enseñado, nos enseña, nos enseñará, pero también nos tomará la lección. Dígame, ¿va a tomar la lección? Nos tomará el examen para probar y seguir al siguiente nivel de bendición. Nos probará. La Biblia dice en el Salmo 7:9, quiere puede leerlo. El Salmo 7:9 dice, el salmista estaba clamando y orando algo y dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Y para que el justo se establezca, dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Es decir, usted y yo vamos a ser probados. Y ya habíamos hablado que mente y corazón se refiere al alma, o se refiere a emociones, se refiere a sentimientos. El Señor va a poner a prueba nuestras emociones y nuestros sentimientos. Sobre todo, le voy a decir algo, iglesia, sobre todo en esta temporada. El Señor va a estar probando nuestras emociones, sentimientos, nuestra mente, nuestro corazón. Ponga mucha atención a esto, porque así como el Señor nos está llevando a crecer, el enemigo va a querer planear algo, pero él nunca va a ganar si usted no le da ventaja. Entonces no se olvide de esto. Tal vez tenga que enfrentar algo especial, una decisión, no sé, pero busque la guía del Espíritu Santo en esa situación que tal vez ya está afrontando o que vamos a afrontar. Entonces entendemos que Dios permite que pasemos por periodos de mucho dolor, a veces de estrés, depresión, o Dios permite que enfrentemos situaciones complejas, muy complejas, en donde nos vamos a sentir contra la espada y la pared, periodos en los que podemos ser tentados a desanimarnos, deprimirnos, dudar, quejarnos o huir. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto? Cuando estamos en estos momentos de huir, otros de abandonar la fe también yo he visto. A mí me ha pasado también, yo he sido tentado. Yo le estoy compartiendo cosas en las que yo me he tenido que enfrentar en momentos o periodos difíciles. Tentados a huir de la voluntad de Dios, huir y no enfrentar esos momentos, porque en cierta forma en el mundo dicen tomar el toro por los cuernos. La mayoría no tenemos esa actitud. Cuando se presenta algo difícil, lo más fácil es huir, no confrontar, quedarnos callados o simplemente huir de la voluntad de Dios, no enfrentar esos momentos o situaciones. Incluso quizá pasemos en varias ocasiones por asuntos que nos traten de hacer perder la cabeza. Y entonces vamos a tener que tomar una postura para aplicar o no nuestra fe, para poner por obra lo mucho o lo poco que Dios ya nos ha dado a través de su palabra, de su amor, de su presencia, sus bendiciones. ¿A cuántos el Señor nos ha dado cosas, nos ha bendecido? Amén. Amén. Usted y yo, no sé si tenemos mucho o poco, yo no le puedo decir, pero el Señor nos ha dado a través de su palabra, de su amor, su presencia, incluso hasta cosas materiales, aunque hayan sido muy pocas, tenemos cosas que el Señor nos ha dado.
El Señor quiere que empecemos a aplicar nuestra fe, porque ya tenemos cosas. Que reflejemos esa fe, que llevemos por obra. ¿En qué momento? En estos momentos difíciles, en una circunstancia crucial, el Señor quiere que reflejemos nuestra fe en estas situaciones difíciles. Yo oro que Dios nos lleve a tomar una postura de fe, de luz, en lugar de caer o de reflejar oscuridad. ¿Cómo podemos llevar a la práctica esta palabra a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos empezar a tomar el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos? El Señor nos dice, primero, no discutas sobre algo con alguien cuando tus emociones y sentimientos estén fuera de control. Con esto voy a ir cerrando el mensaje porque esto es crucial. Si usted quiere llevar a la práctica esta palabra, ponga atención en este primer punto. Nunca usted discuta sobre algo con alguien cuando sus emociones y sentimientos estén fuera de control. Cuando usted esté con ira, cuando usted esté con tristeza, cuando usted esté en confusión, no piense en poner ese negocio, no trate de hablar con su hijo, no trate de ir y hablar con su jefe. Ore primero. Amén. Amén. 2, si usted quiere llevar a la práctica esta palabra, nunca tome decisiones importantes cuando sus emociones y sentimientos estén fuera de control. Diga decisiones. Decisiones. No tomar decisiones emocionales. No se deje llevar por el momento, por las circunstancias, por lo que perciben sus sentidos naturales, por lo que parece lógico o lo que es para nuestra conveniencia. Iglesia, busque siempre la guía del Espíritu Santo. Busque siempre la voluntad de Dios para cada situación. Amén. 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 Decisiones. En esta parte yo he visto mucho caer a hombres y mujeres de Dios de fe muy grandes. Pastores, líderes han caído. Tercero, cuando nuestras emociones y sentimientos estén fuera de control, decidamos esperar. Dígale a la persona que está a su lado, decide esperar. Decide esperar. Recordemos que sabiduría es paciencia. ¿Sabía usted eso? Sabiduría es paciencia. La sabiduría siempre espera. ¿Qué hace la sabiduría? Espera. Muchas cosas, pero entre todas esas cosas la sabiduría siempre espera. La sabiduría, escuche, piensa en las consecuencias. La sabiduría de Dios, la que habla la palabra, la que usted puede leer en Salmos, la sabiduría piensa en las consecuencias. La sabiduría se fundamenta en el control de las emociones y sentimientos. Porque cuando tomamos decisiones emocionales y sentimentales, normalmente solo pensamos en el momento. Pero la sabiduría siempre ve más adelante, piensa en Dios, en su voluntad y en un futuro de bendición. A veces nosotros somos emocionales y digo, pero voy a perder algo en este momento, pero usted no está viendo a 5 o 6 años más adelante. Tal vez esa pequeña pérdida a sus ojos naturales es una semilla que le va a hacer ganar mucho a futuro, pero usted no lo ve así porque Amén. No decidimos esperar. Dejamos que las emociones, el momento nos domine, nos controle y terminamos cometiendo errores. ¿Quiere llevar esta palabra a su vida, a la práctica, a su familia? Busque la asociación correcta también. Es importante buscar la asociación correcta. Ande con gente sabia. Busque caminar con gente sabia y sabio será. En sus momentos difíciles tenga cuidado con quién se junta. Yo le voy a aconsejar algo que a mí me ha servido, espero que a usted le ayude. Rodéese de la gente de fe que crea en su visión, que le ayude a cumplir su propósito y lo que Dios tiene para usted, que le ayude a cumplir la voluntad de Dios para su vida. Busque personas así, sobre todo si está deprimido, si le pasó algo difícil, busque eso. Quinto, el Señor me decía, alguien necesita escuchar esto y tal vez puede ser un termómetro de cuánto hemos caminado guiados por el Espíritu o no.
Como quinto, minimice el problema, iglesia. Minimice el problema y la situación, no los haga muy grandes. Minimice el problema y la situación, no los agigante, iglesia. Uno dice, pero pastor, tengo esta deuda. Ok, tranquilo, respire. Sí, ahí está la deuda. Respire otra vez. Sí, pero es de tanto. Sí, ok, dibuje la deuda, la cantidad, ¿cuánto es? Dibuje. Ahora sí, respire otra vez. Aunque para decir respire es ore, tranquilo. A ver, ¿qué dice la palabra? Y cuando alguien está conectado y busca la guía del Espíritu, yo siempre le pregunto a alguien, y cuando sobre todo ya es una persona que tiene un tiempo en la fe, yo le digo, ¿qué dice la palabra al respecto? Estamos hablando y dice, pastor, pero me pasó esto, y puede ser una enfermedad, y se está en el hospital, está en la situación es grave, la deuda es, digo, ok, sí, tranquilo, oremos, ok, acabamos de orar, y luego le digo, pero ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Qué dice? ¿Ya hemos buscado algo en la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Porque muchas veces estamos en un tiempo difícil. Bueno, dice, yo a Dios no le estoy escuchando, no tengo ganas de orar, pero ok, la palabra la podemos leer. ¿Qué dice la palabra? Esposos, esposas, si usted quiere un buen consejo, ser una buena consejera, siempre pregúntele a su esposo, ¿qué dice la palabra al respecto? Igual a su esposa, dígale, ¿qué dice la palabra al respecto? Nuestra opinión puede ser muy bonita, puede ser muy razonable, pero ¿qué dice la palabra al respecto? Muchas veces los problemas y situaciones son puro humo, por decir así, y en realidad nada se está quemando. El diablo es experto en crear ilusiones. Escuche esto, escuche bien, alguien necesita escuchar esto. El diablo es experto en crear ilusiones porque es padre de mentira. Y si alguien quiere corroborar lo que yo le estoy diciendo, vaya a Juan 8, versículo 44. Por el tiempo no lo voy a leer, pero si usted quiere mientras predico, vaya a Juan 8, 44. El diablo es experto en crear ilusiones, es padre de mentira, es un mentiroso experto, por lo tanto sabe cómo distorsionar las circunstancias. No sé si usted ha hecho la prueba de coger un vaso, llenarlo de agua y poner un esfero, un lápiz, un pedazo de madera. ¿Qué pasa? Si yo le muestro a lo lejos, tal vez a unos 3 metros de distancia, usted va a decir, ve, el lápiz, el pedazo de madera está roto, está quebrado. Pero es una ilusión óptica. Si usted saca el pedazo de madera del agua, de ese vaso, el lápiz, el pedazo de madera está completo. Pero si usted lo ve de lejos, si usted se cree esa ilusión, va a caer en una mentira. Y el diablo hace eso muchas veces con los problemas, con las situaciones. Sobre todo él sabe cuando esa persona es emocionalista, sentimentalista. Entonces dice, aquí yo le voy a poner el pedazo de madera en este vaso para que lo vea que todo está roto, que todo está acabado, que todo se está quemando. Y empieza a poner esos estorbos delante de nuestros ojos espirituales para que no veamos bien. Entonces, iglesia, aprenda a identificar y a discernir la diferencia entre lo que es real y lo que no. ¿Qué es lo real? Recuerde que lo real no es esto que usted ve aquí. Nuestra realidad natural no es la verdadera realidad. Nuestra verdadera realidad es la realidad espiritual. En lo que es del cielo y en lo que es de la tierra. Pero para eso usted necesita poner las emociones y sentimientos en su lugar, en su sitio. Sexto, busque una revelación. Busque una revelación. Recurra a la palabra de Dios, acuda a sus promesas. Aunque el diablo le diga que será destruido, que no puede o que es mejor abandonar, acuérdese de que el enemigo no puede ponernos un dedo encima si usted no le permite. Así que agárrese, aférrese a las promesas y siga adelante, iglesia. Busque una revelación, no solo una palabra, porque muchos pueden decir, sí, aquí está una palabra, suena bonito. Pero una revelación, una palabra rema, es la palabra que el Señor le da a usted específicamente para esa situación. La palabra del Señor nunca vuelve vacía, iglesia. Grábese esto. Cuando usted lee, cuando usted le predicó a alguien y usted dice, pero hace 3 años y siguen lo mismo, o yo ya leí esto y no sé qué está pasando, pero la palabra jamás vuelve vacía. Es como una semilla, va creciendo de a poco, jamás vuelve vacía, y lo que Dios ha prometido se va a cumplir, le guste al diablo o no, le guste a la gente de nuestro alrededor o no, incluso si nos gusta o no a nosotros.
su palabra siempre se va a cumplir. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Amén. Le doy otro consejo nada más aquí, solo un consejo, iglesia. No se afane en saber cómo va a ser Dios para cumplir las promesas en su vida. No se preocupe de eso, de cómo Dios lo hará. Él lo va a cumplir y eso es todo, crea. Él lo va a cumplir. Nosotros ocupémonos de creer y de avanzar, de hacer lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Y le repito nuevamente, no importa lo que diga su instinto, eso a veces sirve para un juego de azar, ¿no? Usted está jugando un 40, no sé, algo, un juego de azar. A veces el instinto sirve, pero para la vida no. Entonces no importa lo que diga nuestro instinto, nuestra lógica, su análisis, y en este punto no estoy diciendo que no hay que pensar o de tener sentido común, pero cada cosa debe estar en su lugar. Ya le he dicho, nuestro cerebro está creado para apoyar todo lo que vemos en lo natural y nuestro corazón está diseñado para creer, así que cada cosa a su lugar. Si usted quiere usar su cerebro para entender la palabra, cuando usted ora, no le va a ir bien. Cada cosa a su lugar. No importa lo que dice tal persona, fulanito, lo que dicen nuestros sentimientos, las emociones, sino lo que Dios diga. Amén. Yo quiero recordarles esto, que Dios está con nosotros, Dios está con usted, Dios está conmigo. Su mano no se va a apartar ni de usted ni de su familia. Escuche bien esto, eso está escrito. Y yo quiero declarar una palabra para usted. Tu milagro está en camino. Estos cielos abiertos que estamos viviendo en esta temporada como iglesia son para usted, son para mí. El Señor va a empezar a dar señales. Tu milagro, no sé cuál de ellos, pero tu milagro está en camino, iglesia. Tranquilo. Amén. Busca una revelación nada más. Otro consejo: tenga fe, iglesia. Tenga fe. Debemos creer para permanecer y ser persistentes. Necesitamos creer para poder ser esforzados y valientes. Porque al final lo único que verdaderamente alinea nuestras emociones y nuestros sentimientos con Dios y su palabra es nuestra fe. Escuche, nuestra fe. Cuando usted cree, en realidad, ¿cómo sé que una persona tiene fe? Porque la fe hace que las emociones y los sentimientos se alineen a la palabra, se alineen a la voluntad de Dios. Por la fe alcanzamos promesas, movemos la mano de Dios a nuestro favor. Amén. La fe nos da un entendimiento sobrenatural. Es nuestra arma más valiosa ante cualquier adversidad o situación. Dígale a la persona que está a su lado: atrévete a creer. Atrévete a creer. Atrévase a creer, iglesia, atrévase a creer. Yo le aseguro que Dios no le va a defraudar. Crea con todo su corazón y deje que las emociones y sentimientos ocupen su lugar, que dejen de dominar su vida. Amén. Amén. Uy, dice, no, hoy no le sentí a Dios, hoy estuve orando y no le sentí. Hoy todo es sentimientos. Finalmente, un último consejo: tome dominio, use el espíritu de dominio propio, tenga templanza, que es lo mismo, es parte del fruto del espíritu. He leído fe, amor, benignidad, templanza, o lo traducen en otras versiones de la Biblia, dice dominio propio, templanza. Es tiempo de retomar autoridad sobre nuestras emociones y sentimientos. Es el consejo final: retomar autoridad sobre nuestras emociones y sentimientos. Como pastor, mediante la oración. Como pastor, le doy otro consejo: en su nombre, use el nombre de Jesús. Use su nombre. Retome el control siguiendo su palabra, escuchando la voz de Dios. Recordemos nuevamente, 2 de Timoteo 1:7 dice: no se nos ha dado espíritu de temor, sino de amor,
poder y de dominio propio. Y aprendamos a no reaccionar de acuerdo con nuestras emociones y sentimientos. Cuando el enemigo diga, ¡corre!, ¿usted qué va a hacer? Yo me paro firme. Cuando sienta gritar, tenga paz. Cuando sienta que la duda le invade, recuerde que Dios ha sido fiel con usted. Recuerde, Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha estado ahí. Pero no le siento, no importa, Él ha estado ahí. Que nunca le ha dejado. Y recuerde, iglesia, que las águilas, en vez de evadir la tormenta, la aprovechan para elevarse a las alturas. ¿Sabía eso usted? Por eso abren las alas. No mueven como las otras aves, sino que simplemente las expanden, porque ellos aprovechan la tormenta para subir más alto. ¿Sabía usted eso? Entonces el águila lo que hace es, cuando hay una tormenta o el viento empieza a ponerse muy fuerte, lo que hacen es abrir más las alas y sostenerlas con fuerza, porque eso hace que vayan más hacia arriba, y entonces ya la tormenta queda abajo y el águila simplemente queda sobre la tormenta. ¿Sabía usted eso de las águilas? Y el Señor nos compara, dice, ustedes, la iglesia, mis hijos, son como águilas. ¿Se ha escuchado eso? Entonces, usted entienda, y cuando hay una circunstancia difícil, una tormenta, usted abra las alas. Estamos hablando de esto, la fe, la palabra, todos estos puntos. Tenga fe. Amén. Empiece a aplicar lo que hemos hablado hoy, lo que el Señor nos está hablando. No discuta, no tome decisiones. Si no está bajo control sus emociones, decida esperar. Busque juntarse con las personas correctas, y eso implica abrir las alas fuerte para que usted vaya hacia lo más alto. Amén. Amén. Por eso yo, cuando he visto o veo que una persona está pasando un tiempo difícil, porque ya me ha pasado, digo, prepárese, porque vamos a llegar bien alto, bien lejos. Solo expanda sus alas nada más. No las cierre. Hay personas que en las emociones la tentación es cerrar o bajar. No, lo contrario, abra y vamos a ir más arriba. Amén. Amén. Entonces, iglesia, gózate como lo hicieron nuestros antepasados de la fe, como lo hizo Abraham, Moisés, Daniel, Pablo. Y adoremos, alabemos a Dios a pesar de cualquier adversidad, y vamos a ver cómo todo se pone en su lugar, incluidas nuestras emociones, los sentimientos, las circunstancias. Porque déjeme decirle algo. Yo le decía en el anterior mensaje, ¿cuántos son padres aquí? Levante la mano. Si viene el ángel del Señor, no sé, Miguel, Rafael, no sé, y ¿sabe qué? Va a tener que dar uno de sus hijos en ofrenda. O sea, eso implica, vas a tener que sacrificarlo para mí. ¿Cuántos de ustedes dicen sí a la primera? La mayoría no. Es carne, ¿no es cierto? Yo veo un ejemplo, es una decisión muy fuerte. ¿Cómo se debe decidir en ese momento en el espíritu? ¿Cómo se decide en la carne? Otro ejemplo, Salomón, ¿no? Si usted ha visto, ¿no? Las dos mujeres con el bebé le dicen, rey, aquí está el bebé. ¿Quién es la madre? Dice que rey, dice que ella es la mamá. Dice, no, él dice que es aquella. Pero como no sabemos cómo decidir esto, si ve usted ahí, le dice, usted es el rey. Él era el pastor, se le llevaron al pastor, dijo, solucione esto, pastor o rey Salomón. Usted sabemos que... Yo veo, digo, tenaz, porque él dijo, traigan una espada. Y ahí pudo discernir, ¿no es cierto? Es una decisión difícil. Él dijo, vamos a partir en dos al bebé. No sé si me hago entender. ¿Cuántos de nosotros, sobre todo a veces los padres, tenemos como ídolos a nuestros hijos? Y el Señor está llevando eso, porque recuerde algo, y con esto cierro. Satanás a usted le va a tener inquieto o le va a distraer cuando tiene algo que quitarle. Si usted tiene algo en sus manos, Satanás todavía sabe que puede esclavizarle a usted, porque él viene y va a decir, bueno, yo te amenazo con quitarte eso que tienes. Entonces, le doy un ejemplo, ¿no? Si los papás dicen, mis hijos. Tus hijos, ok. Entonces por ahí va, por tus hijos. Para otros yo he visto también, a mí me pasó, yo voy cerrando esto, el papá o la mamá o los dos padres, a ellos son, ok, entonces por ahí voy. Y yo quiero cerrar con algo. Pensé cerrar esto.
Y él sabe que no miento, y yo lo he compartido esto con mis papás y con mi familia. Cuando mi mamá tuvo que hacerse una cirugía, y obviamente le estábamos despidiendo y ella estaba entrando al quirófano. Bueno, un paréntesis, ¿no? A pesar de que se oró y ella tenía un conflicto, bueno, yo sé que ella entró en su examen en la Universidad de Dios. Dijo, pero yo no quiero así, yo quiero que el Señor me sane. El Señor dijo, no, va a ser con la cirugía, y no sé qué le siguió enseñando a ella, ¿no? Pero dice, Señor, le sanes tú con tu mano, con una cirugía, tú eres Dios, yo te amo, de mí no hay problema. Le decía, ella no sé, cada uno tiene su trato y cómo va pasando el examen, pero eso es un paréntesis. Pero mientras ella estaba entrando al quirófano, le despedimos, ella se ha de acordar, entró, y a mí en lo particular el Espíritu Santo me preguntó y me dijo, ¿y si me la llevo? Y yo le voy a ser honesto, dije, Satanás, reprendo, pero él volvió a repetir y dijo, ¿y si me la llevo, hijo? Dije, no es el diablo. Y me hizo esa pregunta. Y yo ahí entendí lo que le estoy diciendo, porque estamos hablando de, cuando usted lea nuevamente la palabra en Hebreos, dice la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta lo profundo de nuestro ser y separa, dice, el alma de nuestro espíritu, nuestro corazón, las intenciones, todo, la separa la palabra. Yo en ese momento entré en un conflicto. Dije, Señor, pero algo dentro de mí, dije, Señor, si hoy tú decides ya llevarla, le dije, Señor, yo te amaré igual. Mis lágrimas cayeron también. Si le digo, ahorita no es fácil, cayeron mis lágrimas. Le dije, Señor, yo te voy a amar. No cambia nada, le dije, Señor. Haz lo que tú quieras, yo estoy rendido a ti. Haz lo que tú quieras. Es difícil eso, ¿no? Yo le entiendo a Abraham cuando leo y llevaba a Isaac al monte Moriah. Cuando sucedió eso, vino un versículo a mi mente, y el versículo fue, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, eso es violencia espiritual. Y enseguida el Señor me habló también y me dijo, por cuanto tú no tienes nada en tus manos, todo me lo has dado a mí. Me decía, el diablo va a empezar a huir de ti, no tiene nada que quitarte. Me decía, eres peligroso para el infierno. Y le estoy trasladando eso que aprendí hace mucho tiempo con esa situación de mi mamá. Si yo me hubiese aferrado, digo, tenaz, o sea, si mi mamá, no, el diablo enviaría ataques a mi mamá, me amenazaría con mi mamá. Pero yo una vez le dije a ella, y no se da cuenta, le dije, yo a ti ya te enterré. Y si llega a terminar tus días, dije, me partirá el alma, claro, pero yo ya morí a ti, te entregué a ti. Y déjeme decirle a la iglesia, no sé por qué estoy hablando esto, no solo a mi mamá, a mi padre y a mis hermanos, a todos ellos los he entregado. No tengo nada, iglesia. Si ustedes me dicen, ¿qué tiene, pastor? Nada. Yo al Señor le he entregado todo. Eso no es una decisión emocional. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando acerca de adoración y les hacía la pregunta, cierre sus ojos? Le decía, ¿y qué es lo que más ama? Le decía, ahora abra sus ojos. ¿Estaría dispuesto a entregar eso? ¿Recuerda esa pregunta para los que estuvieron? Diga, que tu espíritu me guíe, Señor. Que tu espíritu me guíe, Señor. ¿Cómo hemos decidido en nuestra vida cristiana hasta ahora que escuchamos este mensaje? ¿A cuántos nos ha pasado muchas veces que incluso durante una predicación o el tiempo de adoración y alabanza nos sentimos eufóricos, agradecidos, lloramos o están saltando todos? Y en ese momento de euforia, de emoción, le hemos prometido cosas a Dios. ¿Le ha pasado? A mí sí. Le hemos prometido servirle. Yo te voy a servir para toda la vida, en todas las áreas y con todo nuestro corazón y cosas similares a esa. ¿Le ha pasado? Amén. Pero cuando viene un problema, alguna dificultad, pronto nos olvidamos de nuestra promesa. ¿A alguien le ha pasado eso? Incluso, por desgracia, ver cómo otros se pierden a causa de las emociones, los sentimientos fuera de control. Por ejemplo, ustedes deben haber oído a muchos jóvenes, yo quiero ir cerrando ya con esto, muchos jóvenes decir que tal chico o chica era la mujer o hombre de su vida porque lo sentían así,
o porque se los dictaba su corazón y sabían, entre comillas, ¿no? Sabían que era la persona que Dios le había preparado, y aún a sabiendas de que era un no creyente tal vez, tomaron esa decisión. ¿Ha conocido personas así? ¿O ha visto personas en esa situación? Las emociones y sentimientos nos pueden engañar, por eso debemos siempre juzgarlas a la luz de la palabra. Le doy otro doloroso ejemplo. Creyentes incluso han dicho que como no sentían la necesidad de orar o de ir a escuchar la palabra de Dios a la iglesia, porque si lo hacían era ser hipócrita, porque no sentían y cosas como esas. Yo he escuchado. ¡Qué engaño! Porque se dejaron llevar por sus emociones, sentimientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas dar consejos basados en experiencias netamente humanas, incluso en base a películas? ¿Se ha visto usted eso? Yo le estoy compartiendo lo que he visto. Personas que aconsejan en base a películas, libros. El consejo típico, ¿no? Usted ha escuchado, le han aconsejado esto, dice: escucha a tu corazón, déjate llevar por lo que te guía, ¿no? Tu corazón, por lo que te dicte tu corazón. O sabes qué, haz lo que te gusta. Cosas así. Y porque piensan que como es una emoción o sentimiento fuerte, eso es lo correcto, es lo verdadero, que es válido, y siguen adelante en base a ello. Pero yo creo que hemos aprendido hoy que eso es un engaño, porque Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y a lo que voy cerrando es, en este tiempo el Señor quiere que no solo pastores, líderes, personas que son los ancianos de la iglesia se empiecen a levantar, sino toda la congregación. Y para esto necesitamos, nuevamente les repito, crecer y madurar. Y una persona madura que va o ha seguido al siguiente nivel en la fe es una persona que aprende a ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Agradezco al Señor la familia en la que me puso. En ese tiempo mis padres y mi familia no había fe. Yo no era creyente, yo estaba en el colegio. Si yo me pongo a pensar, digo, mi mamá me salvó con una decisión que un día tomó, y peleando, yo creo que tenía 15, bueno, mi mamá no sé, 14, cuando tú me dijiste, yo te dije, entonces me voy de esta casa. Y tú dijiste, bueno, mijito, coja la maleta, meta toda su ropa. Me dijo, pero una cosa sí te digo, me dijo, si te vas ahí, pero no, sin vuelta atrás. Dijo, yo te voy a llorar mucho, pero no me regresas, me dijo. Ya no me fui. Pero hay otros padres que ahora veo, dicen, es la generación de cristales. Uy, mijito, y por eso el papá es el que manda, el hijo es el que manda en la casa, no la hija. Siéntate, y el papá tiene que sentarse. No, y no lo pegues porque eso ya es anticuado, se va a traumar el guagua, se nos va de la casa, ¿no? Así dicen, ¿no? Emociones. Pero no sé, bueno, mi mamá, y tal vez no se dejó guiar por las emociones, me dijo, te vas, mijito, me dijo, y de verdad me dijo, oye, pero te lloraré, pero en verdad no me regresas nunca más. Decisiones como esas, ¿no? Difíciles. Pero yo solo le voy a decir algo: si es el Señor el que le está guiando, por más difícil que sea la situación, el resultado va a ser bendición. Aprenda a tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo, no por las emociones. Cierre sus ojos, necesitamos orar. Cierre sus ojos. Para muchos seguimos tal vez predicando verdades incómodas. Esto sería otra verdad incómoda. Un creyente es guiado por el Espíritu Santo. Yo sé que aquí en la iglesia también muchos no entienden al pastor y dicen, ¿qué está haciendo el pastor? No lo entiendo. Yo solo le voy a decir algo: si quiere preguntar algo, acérquese con confianza, yo le responderé cualquier tipo de pregunta. Cierre sus ojos. El Espíritu Santo va a hacer algo en el que en realidad quiere empezar a caminar y madurar en este tiempo. Quiere caminar en algo diferente en su fe. Cierre sus ojos. Padre,
Sabemos que tú buscas adoradores, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, dice tu palabra. Y adorar y alabar en espíritu y en verdad es dejar que tú tomes el control total de nuestras vidas. Pero sobre todo en este momento te clamamos, te pedimos, oramos que con la ayuda de tu Santo Espíritu que está aquí con nosotros, nos ayudes a entregarte el control de nuestras emociones y sentimientos. Queremos entregarte por completo nuestra alma. Y no solo nuestra alma, Señor, nuestro espíritu y aún nuestros cuerpos. Padre, queremos ser hijos, no bastardos espirituales. Tu palabra fue clara en Romanos 8, Señor. Los que son guiados por tu espíritu son verdaderos hijos de Dios. Queremos ser hijos. Queremos ser verdaderamente hijos tuyos y para eso necesitamos dejar de caminar en base a nuestras emociones y sentimientos. Queremos, anhelamos en este momento ser guiados por tu Santo Espíritu. Ya no queremos ser personas sentimentalistas o emocionalistas, sino creyentes. Personas espirituales que caminan en fe, sabiduría y sentido común. Sácanos de la religión, Señor. Sácanos del molde de este mundo, Señor, de lo natural. Te pedimos, Señor, cumple esta petición. Estamos más de dos. Tu palabra dice que donde dos o más nos ponemos en acuerdo y pedimos algo, tú lo harás. Cumple esta petición, Señor, hoy en todos nosotros, en aquellos que están escuchando esta oración a través de sus dispositivos, a través de este mensaje en diferido. Señor, empieza a levantar una iglesia valiente, empieza a levantar creyentes maduros, Señor, jóvenes, mujeres, las mujeres que están siendo atacadas, que dicen que ellas no pueden tomar decisiones, que son solo sentimientos. Señor, muéstrales que no es así, que hay mujeres de Dios guiadas por tu Espíritu, que hay jóvenes llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Que primero escucha tu voz, que busca depender de ti, Señor. Muéstranos qué tenemos que tomar y qué tenemos que dejar, qué tenemos que tomar y qué tenemos que soltar, Señor. No importa si son personas, déjanos saber que eres tú el que habla nada más. Es tiempo de decisiones, iglesia. Pueblo amado de Dios, hay que decidir. Decida bien. Cumple esta palabra, Señor. Que tu Espíritu nos guíe, te pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.